Buenas tardes, queridos amigos. Muy felices nuevamente de poder encontrarnos en este espacio que ya es un clásico después de unos cuantos meses. Estamos ya más relajados porque entramos a las fiestas de fin de año. Y bueno, hoy es el cumpleaños de nuestra sobrina Maru Cricigno Paoli. Ella es parlamentaria, es presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento del Mercosur. Y la vamos a tener en algún momento con nosotros para que nos cuente un poco de todos sus proyectos y de las cosas que está haciendo. Maru, te queremos mucho, te deseamos muchas felicidades el día de tu cumpleaños. Bueno, nosotros recién llegamos del cumpleaños de Maru. Sí. Bueno, y vamos a iniciar hoy con dos temas muy interesantes y muy apropiados para el tiempo, que son la Navidad en el arte y dichos, ¿cómo era? Dichos, frases Sí. célebres de los grandes artistas universales, Sí, ¿verdad? unas cuantas frases, tampoco Claro, vamos a unas tomar cuantas mucho, frases, ¿verdad? no todas, porque de lo contrario nos quedaríamos acá por lo menos unas cuantas horas. Sí. Bueno, ¿qué tal, Cristina? Súper bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bueno que ya están acá. Le vemos a María Cristina que ya nos está saludando. Muchísimas gracias por estar ya con nosotros y muy feliz de estar de vuelta y bueno, hablar un poco de lo que es la Navidad en el arte, porque bueno, ya estamos a puertas de la Nochebuena y bueno, es bueno hablar de la Navidad, ¿verdad? Porque todo es ahora la Navidad, a pesar de que es una Navidad un poco sui generis por la situación del COVID, ¿verdad? Entonces, no es como otras Navidades, pero igual tenemos que darle ese ambiente de fiesta que corresponde a la llegada del niño Jesús al mundo. Es así, es así. Y la historia, Cristina, nos cuenta que la Navidad ha sido abordada por diversas maneras en el arte, dentro de las cuales en la pintura se destacan los grandes nombres, como por ejemplo Rembrandt, Tiziano, el Greco, Caravaggio, Zurbarán, Zurbarán, Rubens y Murillo, Murillo. por mencionar algunos, Sí, porque, porque también estuve, no, perdón, Dalí, por ejemplo, también claro, hizo cosas, sobre... tomó como tema, ¿verdad? Bueno, la verdad que los temas religiosos en el arte Estuvieron presentes siempre, siempre, en todas las siempre, épocas, en el Renacimiento, en el totalmente. Barroco y en cada uno de los países en que se desarrollaba el arte. eh, Pero si vamos al caso, en el periodo renacentista ajá. y también del barroco fue el mayor auge del tema, de tomar el tema de la Navidad en el arte. Esa Ujú. fue la época en que más se desarrolló, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, que dio mucho de qué hablar o de pintar, en el caso del arte, dio mucho que pintar, ¿verdad? Sí, Entonces, a través de diferentes estilos, texturas y técnica, y técnicas. según el artista también, según el Claro. artista y la época, y cada artista tenía una visión diferente. Como por ejemplo, estuvimos hablando hoy sobre algunos, por ejemplo, representan a San José viejo, ¿verdad? Sí, Bueno, yo te pregunté, ¿será que San José era realmente viejo? Porque lo representan de forma muy viejo al lado de la mayor, Virgen. yo creo que le Sí, representan más bien mayor que... mayor, no, no anciano. En algunos libros aparece como si fuera anciano, sí, sí, por pero eso. no, no, para nada. Dice, es mayor, dice, ante la vejez y la juventud de la Virgen María y de la figura del niño. Bueno, pero bueno, esas son Claro, visiones que el artista tiene, porque realmente no hay ninguna fotografía de esa totalmente, época, claro, ¿verdad? porque algunos, por ejemplo, retrataban el nacimiento de Jesús como en un establo o en un lugar pobre, donde había mucha madera, mucho heno, paja, etcétera. Bueno, Sin la verdad embargo, que otros lo pusieron en un sí. altar. Era una cosa, es una cosa impresionante el, digamos, no ahorraban en detalles
No, para nada. decorativos y hermosos para mostrar el nacimiento de Jesús. La verdad que muchos artistas han abordado el tema de la llegada de Jesús al mundo, ¿verdad? Con obras, como dice, como yo estuve viendo, estuve revisando un poco la historia del arte y sobre todo lo que dice Internet, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que con obras que resultan verdaderos regalos navideños que producen al espectador o visitante de algún museo o de alguna galería de arte un profundo sentimiento. Y sí, es la verdad, porque yo también llegué a ver varias obras y que bueno, produce realmente un sentimiento, un profundo sentimiento, y más todavía... Especialmente para el creyente. Y más, claro, más todavía por la época, ¿verdad? Es decir, según el tiempo en que veas también, ¿verdad? Si ahora nosotros nos vamos a un museo y vemos, bueno, unas imágenes o vemos una obra plasmada, donde está plasmada el nacimiento de Jesús, va a ser diferente el sentimiento que vamos a tener cuando vemos en otra ocasión, ¿verdad? Ajá, sí, yo creo Pero que bueno, sí. según lo que yo estuve leyendo, desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVIII, Sí. que es el que te dije, el periodo renacentista y el barroco, es donde se explayan y donde nacen muchísimas obras tomando ese tema, el tema del nacimiento de Jesús, o de lo contrario también el de los Reyes Magos, porque algunos representaban más la presencia de los Reyes Magos, y no tanto el niño Jesús, ¿verdad? Es decir, según lo que el artista quería tomar, bueno, tomaba, pero como tema siempre es la Navidad, la natividad, ¿verdad? La natividad, sí. La natividad. También en algunos vemos solamente a los pastores. Sí, porque era la visita de cada grupo de personas que llegaban hasta el pesebre a verle al Hijo de Dios que nacía, ¿verdad? Eso. Claro. Por ejemplo, por nombrar uno, vamos a ver uno que a mí me llamó la atención, que me gustó muchísimo, porque dice que es... porque representa al cometa Halley, que es una obra de Giotto, que es la adoración de los reyes. Sí. Es una obra que dice que no se queda atrás por el despliegue y por la belleza, la forma en que representa, ¿verdad? Pero por sobre todo es llamativo porque el artista plasma al cometa Halley. Al cometa Halley, y ese viene a ser, se quedó para la historia como la estrella de Belén. Claro, según la historia, según los estudiosos... Porque tiene cabeza, cuerpo y cola. Claro, porque según los estudiosos dicen que esto fue justamente, esta obra aparece en el Trecento, que es 300 en italiano, ¿verdad? Sí. En el Trecento, y aparece como la estrella de Belén. Y según los estudiosos dicen que posiblemente el artista tuvo que haber sido testigo de del paso de ese cometa por Italia en el año 1301. Entonces él representa a la estrella de Belén al cometa Halley, con cabeza y cola. Sí. Entonces me pareció muy, muy interesante, ¿verdad? La verdad, porque que está sobre el pesebre. Quedó para siempre, eso, porque en todos los arbolitos, en los pesebres, se pone la estrella de Belén, que es como un cometa. Y bueno, coincide que él es del Trecento, y bueno, en ese mismo año, 1301, se ve al cometa Halley. Vamos a saludar un poco a nuestros amigos. Bueno. A María Cristina, que desde Miami nos está viendo y ya nos saludó de entrada. A Tito Marsal, que ya nos hace deber con lo que nos dice. Buenas tardes a la pareja de oro del mundo del arte. Muchas gracias. Me parece que estás exagerando, Tito. Ay. Bueno, y dice Francisco Ruiz, que es Coque para mí y yo soy Pibucho para él. Dice, cordial saludo Pibucho y Cristina. Ya nadie me llama Pibucho, solamente algunos que me conocieron de la infancia y adolescencia. María Elena dice, hola, prendida al programa. Roberto Sánchez dice que está buenísimo. Bueno, me encanta que les guste. El tema es, la verdad, que fascinante, porque no solamente vamos a tocarlo de la historia del arte, sino también de artistas paraguayos o que desarrollan, aunque no sean paraguayos, desarrollan
desarrollaron acá su obra y bueno, también le dieron un espacio a la natividad de Jesús. Por ejemplo, habla, por ejemplo, dicen, según lo que estudian y analizan, ¿verdad?, las obras de arte, dicen que este tema permite a los pintores brillar con el tratamiento de la luz, porque generalmente son escenas nocturnas y establece el cuerpo del niño Jesús como un foco de luz espiritual. Muy interesante esa parte, ¿verdad? También permite la pintura el tratamiento de diferentes ropajes, el tratamiento de luz, las carnaciones que representan, también contrastándose con la rusticidad de los pastores. Ahí es donde dice la vejez de San José con la figura del niño y de la Virgen María, porque convengamos que la Virgen María tenía 15 años. Dicen, ¿verdad? Sí, nos imaginamos porque era muy jovencita. En la época se casaban así. Sí, claro. Es decir, los padres la comprometían a las hijas y a los hijos a casarse. Claro, es ubicarse también en el tiempo, en el contexto social, de lo que se desenvuelve todo ese tipo de totalmente. Cosas. Generalmente, la verdad que yo también estuve viendo, es más fácil encontrar obras de artistas europeos que de los propios artistas acá nacionales. Yo busqué también a ver si es que podía encontrar obras de otros artistas nacionales y no encontré muchísimos de artistas europeos. Entonces vamos a ir viendo también imágenes de muchos artistas que fuimos revisando y viendo quiénes fueron los que iban tocando a ver. ese tema. Ese, por ejemplo, es de Giotto. Parece una cama más bien, ¿verdad? Claro, cada uno representaba de una manera diferente, ¿verdad? Sus espacios. Mira lo que es Botticelli. Representaban de diferentes maneras, iban representando según lo que ellos pensaban que sería el espacio, la situación. ¿Ves? Por ejemplo, ahí vemos como unas construcciones, pedazos de construcciones, ¿verdad? Bueno, cada uno representaba según su tiempo, su época y cómo veía el artista. Y acá vemos como un altar. Vemos también, como si fuera un altar. También se ve como si fuera un altar. Un lugar precioso. Una de las obras que vale la pena recordar es la de Tintoretto, de Jacopo Torriti, ya más conocido como Tintoretto, una joya del arte italiano del siglo XVI, situada en la Basílica de Santa María Maggiore, donde aparece la Virgen reclinada sobre un colchón de heno mientras contempla al niño Jesús recostado sobre un paño azul. Ahí representan, yo creo que era las escenas que representaban también, muchos también utilizaban, como podían representar personajes, animales y todo el entorno. Eso también ayuda al artista, ¿verdad? Sí. Como un despliegue para todo lo que él puede representar, ¿verdad? Yo creo que ellos también, no es que se ubicaban tanto en el lugar, en Palestina, no me acuerdo yo cómo era, Belén. En Belén, ¿verdad? Donde nace Jesús, no se ubicaban tanto en ese contexto, sino que en sus propios países. Claro. Creo yo, ¿verdad? Entonces, en algunos casos hasta hay nieve, están muy abrigados porque... según el tiempo, porque bueno, en Europa convengamos que diciembre hace frío. Claro, hace mucho frío y acá, entonces por eso acá están con mucho ropaje también. Sí. Vamos a seguir saludando antes de continuar. Dice, hola amigos Cris y Pablo, muy lindo el programa, dice Analía Bichel. Gracias Analía. Un gusto escucharles, dice Malú Vázquez. Y Lourdes Martínez, parece que es, dice buenas tardes, espléndida como siempre, profe Paoli. Muchas Un placer gracias. Escucharlos, dice. Enrique Espínola desde Buenos Aires dice, saludos queridos amigos, un gusto escucharlos siempre. Ya te extrañamos, Enrique. Sí, ya Tenés que venirte ya a Asunción, aunque sea una pasada darte por acá. Bueno, otra de las obras que vale la pena recordar, como ellos, según lo que leí, es del Veronés y el Greco. Es decir, ellos toman con un tratamiento más innovador, ellos le dan un tratamiento más innovador de la manera en que enfocan el nacimiento de Jesús, ¿verdad?
en la tierra, y utilizan el plano de perspectiva. Por su parte, Rembrandt, conocido como uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, realizó 2 óleos, ambos en el año 1646, y Sí. varios dibujos y Y grabados con grabado. el mismo tema. Es Sí. decir, no es que pintaban una sola cosa, sino que se explayaban, tomaban. Bueno, la verdad que suele decir, yo me acuerdo de que Olga decía que el Olga, tema. ¿quién? Sí, porque... Olga Blinder. Ya. Olga Blinder decía que el tema es simplemente una excusa para Un pintar, pretexto, un sí. pretexto para pintar. Sí. Entonces, bueno, cada día yo estoy más convencida de lo que ella decía, porque sí, toman porque uno dice, la Navidad en la pintura, en el arte. Bueno, pero ¿cómo? Muchísimos artistas tomaron la Navidad. Ahí, por ejemplo, estamos viendo, ese es de Salvador Dalí. Sí. Obras de Salvador Dalí, una representación de él de una manera muy diferente, ¿verdad? No sé, seguramente habrá sido Aparte de de su lo que él primera hacía, época, ¿verdad? muy Claro, diferente muy a lo que él diferente. hacía. Pero él también tenía. Bueno, Rembrandt, que es el maestro, ¿verdad? Maestro del claroscuro. Y también, ahora, acá hay una cosa que dice que es muy interesante. Dice, basta mencionar que así como los artistas abrazan y acogen el tema de la Navidad en sus lienzos, toca a los amantes del arte festejar y despertar lo mejor del ser humano, la solidaridad hacia con los otros. Es decir, no solamente ellos quieren demostrar o hacer un despliegue de todo su sapiencia o de su conocimiento dentro de una obra de arte, sino también ellos quieren tocar la solidaridad que representa esta época para todos, ¿verdad? Claro, porque es una época especial. Sí, y más todavía en esta situación, ¿verdad? Vamos a tomar al Greco, que fue un gran artista en el final del Renacimiento, el Greco, El que es el griego, ¿verdad? griego. Pero vivía en España. Sí, se le llamaba el griego. Sí. Dice que es un caso único en la historia de la pintura. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cualquier persona sin necesidad de tener tantos conocimientos artísticos va a reconocer su estilo, ¿verdad? Porque Sí. es un estilo muy, muy reconocible, muy diferente al resto, ¿verdad? Esa originalidad radica en una personalidad muy peculiar que confluyen 4 tradiciones pictóricas y espirituales, que son ¿qué? La figuración bizantina, el colorismo veneciano, el manierismo miguelanchesco y la espiritualidad castellana. Pintó durante 50 años, así que imagínate la cantidad y la variedad de obras que tiene el Greco. La más famosa, la del entierro del conde de Orgaz. A mí me llamó siempre la atención, ¿verdad? Porque su forma, su estilo es muy especial y es muy característico. Pregunto algo que vos sabés. ¿Él era el que ponía las manos de una manera? Sí, juntaba los 2 dedos así laterales, los laterales. Sí, tiene como una separación de... Sí, hay que fijarse nomás medio. en la representación que él hace, ¿verdad? Sí. La mayoría de sus obras vos podés ver en esa forma, y también eran sus obras, sus figuras son un poco más estilizadas que el resto, ¿verdad? Ajá. Que lo normal. Vamos a hablar, yo nombré el manierismo, ¿verdad? Nombré que el manierismo miguelanchesco, eso por ejemplo, el manierismo es un estilo que surgió en Italia en los años 1500 y fundamentalmente se caracteriza por la ausencia de naturalismo y su representación de la realidad. Son efectos visuales exagerados y trabajaban a la manera de Miguel Ángel. Por eso el manierismo. Por eso el manierismo. Pero sí. Decime, el David, por ejemplo, no tiene un estilo manierista. Y bueno, él trabajaba de una manera especial, ¿verdad? Y muchos artistas copiaban trataban de seguir esa tendencia o influencia de lo que él marcó, ¿verdad? Él marcó tan fuerte eso. Claro, porque acá dice las tendencias marcadas por él. Sí. Ese es el manierismo y él utilizó eso más otros puntos, por eso tiene una representación tan peculiar
el Greco, ¿verdad? Bueno, voy a saludar a dos amigos que también nos saludan. Marcelo Barúa, saludos a todo el equipo de Arte en Casa. Marcelo es el que estuvo el domingo pasado con nosotros como invitado y siempre está prendido al programa. Gracias, Marcelo. Alicia Fernández, nuestra compañera de toda la vida en la facultad. Sí. Sí, Flor de Pilar, porque ella es de Pilar. Interesantísimo, dice. Gracias, Alicia. Espero que realmente les guste y que podamos llenar las expectativas de todos los que nos escuchan. Bueno, sigamos hablando de nuestro tema. Y Leonardo da Vinci también usó también tomó el tema de la natividad para hacer sus trabajos, con la diferencia de que, bueno, dicen, según acá hay un trabajo, justamente hay una obra que yo bajé, la imagen de una de las obras que bajé, y habla de que eso fue un pedido que le hicieron a Leonardo, los monjes agustinos de San Donato de Scopeto. Él hizo una serie de bocetos, hizo una serie de ilustraciones, bocetos, dibujos, ¿verdad? Más, dice que hay uno muy detallado, con perspectiva y todo, pero fue una obra inconclusa. No llegó a terminar, quedó inconclusa la obra. Pero está, y bueno, es inconfundible. El trabajo de Miguel Ángel es inconfundible. De Leonardo da Vinci también, de Leonardo da Vinci. Y bueno, pero no solamente están los artistas de Europa. Y de la antigüedad. Y de otras digamos. latitudes y de la antigüedad. También tenemos artistas acá en nuestro país que tocaron y toman la natividad de Jesús en el arte, como por ejemplo Izan Gayet. Sí, Izan era típico en ahí ella. Tenemos una obra de Izan. Ahí tenemos una obra de Izan, sí, típico en ella que realizaba objetos con otras personas, con otros artistas y hacía tipo una feria navideña, ¿verdad? Yo creo que hasta ahora hace Sí, eso. Y ahora que está en el Centro Cultural del Lago, en Areguá, también hace con todos los alfareros y artistas aregüeños. Sí, porque toman, por ejemplo, no solamente ella toma como un tema para plasmar en su trabajo, en su pintura, sino que toma también como un tema para que los demás artistas, vamos a llamarle a los alfareros, ceramistas, lo utilicen y hagan, por ejemplo, los pesebres, que son divinos, y no solo los pesebres, porque uno puede comprar también piezas sueltas, como por ejemplo esas ovejas divinas. El año pasado yo me fui, bueno, enloquecí más o menos, ¿verdad? Quise comprar todo, pero bueno, no se puede comprar todo, pero cosas hermosas, piezas preciosas que se pueden adosar, porque no necesariamente uno tiene que tener un pesebre con el mismo estilo, todas las figuras, se pueden ir mezclando. Supuesto, sí. Acá, por ejemplo, tenemos en la mesa tenemos un pesebre de Rosa Brites, nuestra ceramista desaparecida. Exactamente. Sí, bueno, esa es parte de mi colección. Sí, parte de tu colección. De mi pequeña colección, porque tampoco tengo tantos, ¿verdad? Sí. También lo que hace Izan, a mí me encanta, es loable y vale la pena recordarla, ¿verdad? Sí, claro. También otra que plasma en su trabajo, por ejemplo, es de Diego Rivera. También. La Navidad Mexicana de Diego Rivera. Ah, mira. Y me pareció... Nunca había visto esta obra, nunca. Navidad Mexicana de Diego Rivera. Y también Renata Ávila, nuestra hija, sí. utiliza mucho el tema navideño en su obra. Tenemos varias obras de ella. Por ahí podemos acá tenemos ver, una de ella que se llama Diciembre, creo que es, o Navidad del Paraguay, sí, porque ahí tenemos un poco de todo, la sandía, la flor de coco, el pesebre y el árbol, ese árbol como era chivato. Un chivato, sí. Ahí tenemos otra. de ella, esta es una miniatura de este año, justamente del 2020. 10x10 tiene esa obrita. Sí, es pequeñita. Camino a Belén, se llama Camino a Belén. Siempre acrílico sobre tela, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos otro que es realmente un nacimiento, ¿verdad? En Belén, ahí está el nombre inclusive, porque bueno, yo quise dejar el nombre y la medida para que, bueno, esto también es chiquitito, pues 10x10 tiene, también es un acrílico sobre cartón.
10 por 10 centímetros. Ahí tenemos otra, esa es un acrílico sobre tela, Sí. también representa el pesebre Ajá. y nuestro, ¿verdad? Porque están las frutas, utilizamos, bueno, nosotros en este caso utilizamos las frutas que son de temporada, que en esta época tenemos mucha sandía, Sí. melón, piña, todo lo que representa diciembre, la época de Navidad y bueno, lo Ahí también hay utilizamos. pastores con ovejas que para ella desde chiquitita las ovejas eran, Sí, hasta tenía carteras de oveja, sí. le encantaba comprar, por ejemplo, una lecherera de oveja o de O vaca. vaca, la Sí, vaca también. Bueno, ella es muy, dentro de eso es bastante naif, ¿eh? sí, Se sí. identifica mucho con su obra. Es muy, se identifica bastante con su obra, su trabajo. Es ella, La ella verdad que misma, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, y Y otra persona, vos también tenés yo también pinturas, tenés tomé, obras, sí, yo eh, también utilicé el la tema Natividad. Ahí está exactamente. una de ellas. Esa es una de ellas. Sí. La verdad que el hogar Albino Luis, Ajá. ellos siempre, cada año hacían una tarjetas, hacían varias tarjetas, le pedían a varios artistas si podían plasmar algunas obras referentes, algún trabajo, un tema, tomando el tema de la Navidad. Y entonces ellos Ahí con tenés eso otra. comercializaban, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, yo encantada de la vida porque me pedían, ¿verdad? Y sí. bueno, esto fui haciendo para ella, para el Albino Luis, el hogar Albino Luis. Sí. Y son, bueno, De la por Fundación ejemplo, Lidia Barreto de Portillo. Sí. exactamente. Ahí tenemos otra que es como un mandala. Ahí hay otra, sí, que está en una colección privada, que tiene ñandutí, tiene la sandía. En la época de tus transparencias, todo era transparente en esa época, Sí, todo ¿verdad? transparente, Sí, sí. y este tenía ¿cómo se llama? Un formato distinto, era un octógono. Sí. Es acrílico sobre tela, ¿verdad? También es, siempre trabajo con acrílico sobre tela porque, bueno, bueno, los otros que pasa que vimos fueron de acuarela. Ese, por Ahí ejemplo, es una tenemos técnica otro. mixta, Sí, es acuarela y pastel. pero ahí está el niño y dos ángeles. Sí, Otra interpretación de otra él. interpretación, sí, Sí, es sí. más... Esta era una época también en la que tus personajes no tenían rostros. sí, era la época de los ángeles sin rostro, Sí, ¿verdad? sí, sí. En la época de los Exacto. ángeles sin rostro. Es decir, varios, Ahí hay tenemos también otra. otra que es así muy... ¿cómo Muy es que? nuestro, ¿verdad? Sí, Muy pero ¿cómo es que nuestro. le llaman así? Alegórica. Alegórica, sí, Sí, porque sí, están los sí. Están cocoteros. los cocoteros, sí, las frutas de la estación y que se consume muchísimo en las cenas navideñas. Totalmente. El Sí, famoso clericó, que no sé, que no creo que nadie hace más. no sé. A mí me encantaría tomar otra vez clericó. Hace poco vi que Sí. Jorge Ocampos escribió en el Ah, Facebook, sí. extraño esa época en que recorríamos y visitábamos los pesebres del barrio y Sí. tomábamos clerico. La verdad que sí, yo también extraño. Bueno, acá Celso Figueredo dice muchas felicidades por el programa y por las fiestas que llegan. Pablo, Cristina y todo el equipo de Arte en Casa, dice. Roberto Sánchez también dice, hola amigos, muy interesante el programa. Celso estuvo también con nosotros en dos oportunidades cuando hablamos del arte conceptual, porque él es un artista conceptual. Sí, yo creo que uno de los Es bueno recordar de vez en cuando todo lo que hicimos y qué invitados tuvimos, ¿verdad? Entonces no es que salga del tema, sino que acoto nada más. Me parece muy bien. Bueno, yo creo que vimos obras de artistas universales, especialmente los primeros, ¿verdad? Muy conocidos, son obras universales donde que están en museos. Y también tocamos, lastimosamente no encontré más imágenes. Traté de buscar más imágenes como para ver quiénes más tocaron el tema, la Navidad o la Natividad de Jesús dentro de sus temas o sus trabajos de pintura. Pero bueno, no encontré. Esa es una obra del Greco, que pasó recién, es muy característica del Greco. Bueno, Frangélico. El Greco, fíjate Este cómo... es el Greco, sí, es evidentísimo. Exactamente. Cómo se reconoce fácilmente, y yo no he visto cuando
Sí. apartaste Pues, ahí podés esta notar cómo la fotografía. utilización, que es lo que estaban representando, ¿verdad? El colorido veneciano, la Ajá. intensidad de los colores, La ¿verdad? intensidad, ¿verdad? Muy Muchos colores fuertes, sí, primarios. mucha luz también, Sí. ¿verdad? Y sus personajes, los rostros de sus personajes, las posiciones y las poses de los personajes también llama la atención, ¿verdad? De una manera muy diferente, por eso es muy representativa esa obra. Es así. Bueno, ahí tenemos varios. Esa es la Anunciación de María, la Anunciación del Ángel a María Ajá. también. Hay obras de Fra Angelico que también él tocó, eran muy, Esas escenas religiosas. exacto. Ahí, por ejemplo, Mira. en una casita es Ujú. diferente. Es decir, las representaciones son Son múltiples. variadísimas, ¿verdad? Son múltiples. Algunos utilizan el espacio también. Este es del Bosco. Ajá. eh, Wow, el Bosco, sí. Pintando la Natividad. Sí, la representación del Bosco. Entonces cada uno tiene una representación distinta y eso es lo que hace bueno en el arte. Y enriquece. Exactamente, esa libertad. Esto es un tríptico. Es un tríptico. Es muy característico del Bosco hacer tríptico y ese tipo de cosas. Polípticos. Sí. Este es de Rembrandt. Mucha oscuridad donde concentra la luz en el niño, el niño, la madre, ¿verdad? Y el resto inclusive cuesta divisar y analizar porque hay mucha oscuridad, es un poco tenebroso, ¿verdad? De tan poca luz. Y más ver los que están alrededor, porque uno de los Reyes Magos era negro. Es lo que pintan, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Bueno, no, es difícil, no se les puede ver. Bueno, pero como era el rey del claro oscuro, era el maestro del claro oscuro, él hizo gala de del manejo del claro oscuro en esa obra. Qué maravilla, qué espectacular, me encanta. Francisco Ruiz dice, yo también añoro el clérigo. Y bueno, prepárate, Coque, prepárate un rico clérigo. Esta Navidad. Me parece perfecto. Es de Fra Angelico. Fra Angelico, sí. Quiero decir también de que Francisco Ruiz es artista. Él es actor de teatro. Ah, buenísimo. Sí. Canta muy bien también, canta muy bien. Tenemos que invitarle en algún momento. Sí, a lo mejor tenemos que tomar un poco de música también, teatro, música, porque todo es arte. No solamente nosotros estamos concentrados mucho en la parte de artes plásticas, visuales, ¿verdad? Pero podemos tomar el teatro, podemos tomar la música. Totalmente. Me parece perfecto. Estamos, ¿cómo es que se dice? Multiplicando el arte en otras modalidades. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué te parece si ahora nos vamos a las frases célebres de los artistas? Sí, de los artistas universales, de los artistas más famosos. Y algunos de acá también, ¿verdad? Sí, de algunos acá también, sí, claro, porque los artistas tienen siempre un pensamiento. Sí. Y entonces ese pensamiento ellos transcriben o escriben o en sus clases, si por ahí fueron maestros, profesores, etcétera, pueden llegar a transmitir, como una vez a mí me transmitió uno que vamos a ver más adelante, un artista me dijo una cosa muy dura, pero que existe. Es algo que hay que tener en cuenta. También vamos a empezar con la primera frase. Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para aprender a hacerlo. Vincent Van Gogh. Mira. Cuando leí esta frase me sentí un poco identificada porque a mí de repente me piden, el que siempre trae es él, ¿verdad? Siempre viene y me dice, ¿vos no te animás a hacer tal cosa? Y cuando me dice luego, vos no te animás, es como que me diga, sí, hacés, ¿verdad? Entonces, bueno, yo digo, no, nunca hice, pero puedo probar. Entonces, para mí es como un desafío hacer lo que nunca hice y voy a hacer por primera vez. Entonces, ese desafío a mí me encanta. Y bueno, es la forma de aprender algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Porque de repente nos sentimos un poco cómodos con lo que estamos haciendo y bueno, zona de confort, como se dice ahora. Salir de la zona de confort, pero cuando te traen una cosa totalmente diferente, es re interesante ponerse
es como meta y hacer lo que nunca hiciste. Y es un aprendizaje más dentro del arte. Por eso me sentí muy identificada cuando leí esa Sí. frase y me encantó. Y Vincent Van Gogh, vos decís, Vincent Van Gogh, ¿qué va a escribir Vincent Van Gogh? ¿Qué puede decir? Él se tenía un concepto de él tremendo, ¿verdad? Que era muy encerrado en sí mismo, que estaba loco, una serie de cosas, ¿verdad? Pero sin embargo pensaba. Pero hay muchísimas frases de él. Hay ¿Sí? muchísimas frases, sí, Qué muchísimas frases de maravilla. Vincent Van Gogh. Por lo visto, él plasmaba también sus frases. A mí me parece súper bien, ¿verdad? Porque no solamente el artista no solamente tiene que pintar, sino que tiene que escribir Sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí. A lo mejor no va a leer o no va a estar publicando, pero alguna vez se puede leer. Es así. Acá hay una muy famosa que voy a leer. Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso, mi tocayo. Tu tocayo. Sí, la verdad que Y bueno, lo diferencia muy bien a un pintor de un artista. El artista es el que hace su preocupación, su obra con el contenido, su imagen, su imagen visual, su impronta queda en esa pintura y entonces eso sí. es lo que vende. Sí. Y no, por ejemplo, que pinta para vender, porque esa es una gran diferencia, ¿verdad? Y es una gran verdad y una realidad que ocurre en todos los ambientes, en todos los países y en todas partes. Vemos que hay gente que solamente pinta porque quiere vender. Por encargo. O por encargo, ¿verdad? Ya sabemos que sí, que muchos artistas también, grandes artistas, ¿verdad? Lo hacían por encargo, pero esos encargos eran siempre dentro de su estilo, dentro de su temática, ¿verdad? Claro. Pero hay otros que directamente, bueno, pinto esto porque es lo que se vende. Entonces, es bueno, así. Yo creo que esa es la diferencia, que a eso se refiere Desde él luego, al decir. No queremos contradecir nada. Lo que sí queremos, todos sabemos que nos gustaría vivir de lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Lógico, no? Claro que sí. Bueno, eso pasa y le pasa a todo el mundo. Yo sé hacer estos pesebres, quiero vivir de lo que me puede dar económicamente este pesebre. ¿Sí? Y sí, la verdad que sí. Sí. Pero en el arte hay que trabajar como si no se tuviera necesidad de vender. Y la verdad que yo cuando pinto, cuando me subo a mi taller y voy a pintar o voy a hacer una obra nueva o algo, en ningún momento pienso, voy a vender y voy a vender en tanto y esto se va a ir o va a pedir. No, yo pinto, yo trabajo. Y bueno, el resultado es la venta, ¿verdad? Sí. Bueno, y a veces se vende rápido, a veces no se vende, pero no. Y sí. no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo. Es así. Pero es lo que yo hago, ¿verdad? Es lo que yo hago. Y no pinto pensando en vender. Pinto lo que me gusta pintar, lo que quiero pintar. Bueno, sigamos entonces. Leemos ahora la tercera. Bueno, la pintura es más fuerte que yo. Siempre consigue que haga lo que ella quiere. Lo dijo también Pablo Picasso. Y esa es una realidad. Porque uno empieza con un tema, uno empieza con un diseño, dibuja, plasma el dibujo, las líneas. Y después es como que en el camino vas cambiando, agregándole cosas o quitándole cosas, algunas líneas, agregando otras, o los colores o elementos. Entonces, tiene razón al decir que consigue que haga lo que quiere. Sí. No lo que yo quiero, sino lo que quiere la pintura. Porque, como yo siempre te suelo decir... Que te pide. Claro, te habla, te dice lo que quiere. Es así. Entonces, bueno, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso un poco a lo que estás dibujando, a lo que estás pintando, componiendo en un lienzo. Sí. Dice otro de Pablo Picasso también dice, cuando baje la inspiración que te pille trabajando. Es decir, la inspiración no es que viene un día que vos estabas comprando en el mercado verduras para
la semana y de repente te vino la inspiración. No, que te pille la inspiración o que te llegue la inspiración, pero en el momento que estás trabajando en tu taller, que estás haciendo, que estás laburando, trabajando en tu oficio. Eso me hace recordar también otro dicho de Olga Blinder que decía, Sí. no hay inspiración, hay transpiración. Claro. Claro, porque a medida que vos vas trabajando, a medida que vos vas haciendo más y más, es más fácil, es como que fluye la creatividad, que va bajando, que llega, por eso que te dice que te pille trabajando. Ajá. Porque no es la inspiración eso de que, ay, no, hoy no estoy inspirada. No, a lo mejor estás cansada, no estás inspirada. Si estás trabajando, te vas a inspirar enseguida. Pero si no estás haciendo nada, no aparece, ay, hoy estoy inspirada, voy a hacer tal cosa. No, yo creo que eso no existe. ¿Te acordás que Olga también decía, como el arte es como cualquier otra profesión, es un trabajo? Sí. Hay que dedicarle el tiempo que cualquier otra persona en una oficina le dedica al trabajo. Por ejemplo, se trabajan 8 horas, bueno, 8 horas en tu taller. Y yo a veces trabajo más de 8 horas. Sí, porque bueno, de repente es circunstancial eso, ¿verdad? Pero yo no creo que sea tanto como circunstancial, sino que el tema es que estás haciendo algo y no querés dejar, querés llegar al final, porque si dejas es como que después, así como decía Pablo Picasso, ella me va a llevar hacia otro lado otra vez, y yo quiero terminar, yo quiero llegar al final, entonces no querés cortar, es como una adicción. Sí. No querés dejar. Estás fumando, bueno, un ratito para ahí, después ya querés prender otro cigarrillo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es así. Por eso me hace acordar de Olga Blinder cuando dijo que no hay inspiración, hay transpiración. Hay transpiración. Sí. Bueno, dice, nadie es artista a menos que lleve su cuadro en la cabeza antes de pintarlo y esté seguro de su método y composición. Claude de Monet. Exactamente. Pintor francés. Bueno, eso por ejemplo es muy cierto. Yo creo que uno tiene en su... vos haces un boceto y al hacer ese boceto ya lo tenés todo en la cabeza. Porque ¿dónde aparece es decir, ¿dónde apareció o dónde aparece primero cualquier diseño? Hablemos de una cosa que no sea arte, hablemos de una mesa, hablemos de de un auto, ¿verdad? ¿En tu cabeza? Aparece en la cabeza, entonces vos ya tenés que tener todo. Acá en el cerebro tiene que estar el dibujo hecho, tiene que estar, vos ya tenés que subirte en el auto, tenés que saber cómo se abre la puerta, qué color de tapizado, cómo va a ser el interior del auto, cómo va a tener los faros, todo eso ya debe aparecer. No es que en el dibujo vos empezás a dibujar con la mente en blanco, no. En la mente aparece y luego se plasma o se hace realidad. Pero aquí en la cabeza. En la cabeza. Tiene que estar todo hecho. Yo recuerdo, yo a veces entro al taller de Cristina y le digo, ¿por qué ya no dejas así esa obra? Es decir, en el dibujo nada más. Porque me encanta el dibujo que hace y me dice, no, ya tengo todo en la cabeza cómo va a terminar esta obra. Ay, yo digo, ¿verdad? Porque a veces me gusta tanto el diseño que prefiero que la deje así. No, y te tengo preparada una muestra. ¿A mí? Sí, mira, solo dibujo. Bueno. Pero no, lo que pasa es que aparece, te viene, te fluye, entonces está en la cabeza, vos tenés que sacarlo. Sí. Acá dice, Francisco Ruiz dice una cosa muy interesante. Elisabetta, hola, ¿cómo estás? También, las frases que conducen a las reflexiones de Cristina son muy interesantes, pues desnudan, si se me permite la expresión, la integridad puede ser del artista y eso la hace más cercana, dice. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí. Javier Martínez dice saludos por allí. Merry Christmas, Javier.
Roberto Sánchez dice, muy interesante, Francisco, dice Roberto, otro de nuestros amigos que nos acompaña siempre. Bueno, vamos a otra frase célebre. Bueno, Un- sí. ¿leo yo? Sí. Un hombre pinta con su cerebro, no con sus manos. Miguel Ángel Buonarroti. Ah, mira. Es lo que siempre decía Olga. Sí, Olga también. Olga, decía mira, eso. yo le tengo a Olga como mi maestra, mi gran maestra, Olga Blinder, porque ella abría la boca y era, yo enseguida notaba, ¿verdad? Y después me fui Es decir, vos comprendiendo siempre muchas dijiste cosas, que no ¿verdad? te enseñó a pintar, te No, enseñó a pensar en Me arte. enseñó a pensar en arte. Y Sí. es cierto, el hombre pinta con su cerebro, no con sus manos. ¿Qué pasa con esto? Ella decía, el artista no solo debe tener manos, debe tener cabeza. Porque claro, no es el hecho de tener una, ¿cómo te voy a decir? Manejar de una manera increíble, una destreza increíble con las manos. Y no tenés cabeza, no sabes qué hacer. Entonces hay que tener cerebro, hay que pintar con el cerebro y Sí. con las manos. Vos representás, por eso te digo, en la cabeza aparece primero y luego se plasma en el papel. Entonces Ya. es muy cierto, ¿no? No son dichos nomás así. Yo creo que era la experiencia de cada uno, ¿verdad? Sí, Mercedes Cruz dice, saludos Pablo y Cristina, tarde de aprendizaje. Muy bien, No Mercedes. puedo ver el apellido porque me salen puntos Hasta la mitad suspensivos. nomás sale. Ese CR no me ha salido, pero me Sí. di cuenta que era Mechi. Mechi Cruz. Bueno, sigamos Mechi Cruz. entonces. Sigamos, voy a leer yo ahora. Bueno, Una obra de arte nunca se termina, solo se abandona, dice Leonardo da Vinci. él hoy me dijo que él no está de acuerdo con eso. Sí, yo no estoy de acuerdo. Él no está de acuerdo con eso. Y yo le dije que sí, que es así. Que uno puede seguir y seguir colocando, ¿verdad? Entonces, es como que vos decís de repente, bueno, hasta acá, no le pongo más nada. Entonces, a eso se llama abandonar. Y no es, ya está terminada, porque se puede seguir agregando cosas. Pero vos tenés que tener la suficiente capacidad o conocimiento de decir, bueno, hasta aquí. Y ahí abandonás, pero no se termina. Tienes razón. Sí, Así que bueno, vos no sos artista, por eso no yo pensás sí, así. ya perfecto, pero yo pienso que el artista tiene que saber cuándo acaba su obra. Porque Pero no, a eso no se le llama acabar, se le llama abandonar. bueno, según Leonardo, ¿verdad? Y Yo le hablamos de respeto cada mucho a Leonardo, le respeto, pero no estoy de acuerdo. Igual que con una sentencia judicial, por ejemplo, vos podés respetar mucho el juez, pero no estás de acuerdo bueno, con la pero los sentencia que jueces, dio, ¿verdad? no sé. Bueno, hay otra de Vincent Van Gogh. A ver. Sueño. No, primero vamos a leer otro de Leonardo da Vinci. Hay otro. El sí. pintor tiene un universo en su mente y en sus manos. Leonardo da Vinci. Es lo Sí. mismo. Es siempre, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ajá. Hace rato decíamos que el hombre pinta con su cerebro, no con sus manos. Ahora el pintor tiene un universo en su mente y en sus manos. Claro, porque la creatividad no tiene límites. Es así. La creatividad no tiene límites. A lo mejor se suele decir, no, está todo creado. Sí, está todo creado. Pero vos podés recrear con tu creatividad. Totalmente. Un momentito, quiero pedirle a producción que ponga las letras. Está Están todo blancas blanco. sobre blanca, entonces no veo nada. No se puede Para leer. poder saludar a nuestros amigos. Sí, Si está- puede ser oscura. Sí, ahora sí, ahora no. Bueno, sigamos Bueno, leyendo nosotros sigamos mientras leyendo tanto, mientras ¿verdad? ella- Bueno, leo otro. Sí. Sueño pintura y pinto mi sueño. Vincent Van Gogh. Ajá. ¿Qué te hace recordar eso? A vos. Cuando pintaste la No, loca o sea, de la yo- casa. Cuando pinté la loca de la casa. Sí, sí. Eh, Porque viste en tu sueño algo y quisiste poner en el lienzo y lo hiciste. sí, yo Fue una época soñé. muy fantástico,
fantástica de tu trabajo. Era genial en ese momento lo que hacía, se iba inmediatamente. Ah, eso es lo que te gustaba. Eso daba gusto. Y sí, porque con eso íbamos al supermercado. Bueno, pero bueno, yo creo que todo artista tiene épocas y épocas, ¿verdad? Y bueno, según eso fue un sueño. Realmente yo soñé algo y Contá tu sueño para que ellos puedan. bueno, soñé era como una enorme, gigantesca remera, porque era una remera mangas largas que flotaba en el cielo, pero era enorme, ocupaba todo el cielo, pero tenía volumen. Tenía volumen, no era como una bandera flotando, no, era una remera enorme que tenía volumen como si lo tuviera puesta una persona, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención, me desperté con eso y no sabía qué hacer. Dibujé para no olvidarme y bueno, y después surgió toda una muestra, toda una serie de muestras con esa, es decir, una exposición completa, una exposición individual a partir de eso, ¿verdad? Que se llamó, bueno, gracias, ¿cómo se llama? Que se llamó, espérate, voy a decir cómo se llamó esa muestra. Visiones cósmicas. Visiones cósmicas, exactamente, ¿verdad? Porque yo recuerdo que curó tu muestra la poetisa Elsa Wiesel y escribió un texto sobre ese trabajo porque ella quiso escribir. Y yo le puse a una de las obras principales de la muestra, le puse como nombre La loca de la casa. Esa, sí, que se refiere a la mente, ¿verdad? Porque bueno, vos a tu mente le podés decir, o podés estar pensando o hablando de una cosa, pero ella se va y puede recorrer la calle, o puede estar en este momento en un cumpleaños, o puede estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces, a la mente no se le puede atajar, no le podés inducir específicamente a que haga tal y tal cosa. Sí, dice Graciela Zapena Nerihuerta. Muchas gracias, Graciela, por estar ahí con nosotros. Sé que siempre estás prendida. Ahora ya pudiste enviar el mensaje, me encanta. Eso dice, y por eso cuando se copia no es arte, no se usa el cerebro, se usa la imagen de otro. No, cierto, tenés razón, Graciela, sí, así es. Es cierto. Después dice, Beta de Avi también dice, cariño y felicitaciones a nuestros queridos Cristina y Pablo. Muchas gracias, Beta, ella también nos ve siempre. Bueno, sigamos entonces. Sigamos entonces con otro, ahora digo ahora yo. Lo que al color es un cuadro, el entusiasmo es en la vida, dice Vincent Van Gogh. ¿A qué se refiere? A ver, decime. Veníamos conversando sobre eso, ¿verdad? Él ya se olvidó. Se refiere, dice, lo que el color en un cuadro, el entusiasmo es en la vida. Siempre decimos que el artista es un testigo de su tiempo. Sí. De su tiempo en el sentido del tiempo en que vive, de la época en que vive, pero también de su vida. De su circunstancia. De su circunstancia, de su situación, de sus alegrías, tristezas en compañía. Y su acotación fue que Osvaldo Campercioli solía decir... Sí, siempre solía decir, cuando miraba una obra, decía, y esta obra no reconozco de quién es, de fulano, por ejemplo, decía, a la pucha, no está nada bien, porque así se lo ve en este trabajo, decía, ¿verdad? Es decir, él siempre pensaba que los artistas trabajaban lo que estaban viviendo por dentro. Sí, claro, y es que es así, vos plasmás eso. Es en el caso cuando haces lo que vos querés hacer, no cuando es un pedido. Claro, ¿verdad? Lógico. No cuando te piden, bueno, a mí luego no me gusta ese tema de pedido, me podés hacer tal y tal cosa, qué sé yo, ¿verdad? No sé, yo creo que el artista tiene que sentirse un poco más libre, ¿verdad? Sí, es así. Pero es la expresión, es así, es el entusiasmo de la vida, vos ves la cantidad, el brillo, el color y te das cuenta de cómo está ese artista. Sí, un día hablando con Olga Blinder, que yo me iba de vez en cuando, bueno, cuando vos estudiabas yo me iba y me sentaba frente a ella, ¿verdad? Sí, pero esperándome. Cuando ya fue directora de LISA, estaba ahí como coordinadora general y directora del Instituto Superior de Arte,
un día fui, nos quedamos conversando porque yo fui a esperarle, mi hija también se recibió en esa facultad, entonces me fui, me quedé charlando con ella como siempre solíamos hacer y hablamos sobre ventas, comercio del arte, etcétera, etcétera, mercado de arte. Y entonces ella me dio una metáfora diciéndome lo siguiente: la prostitución existe pero no invalida el sexo. Es decir, lo que ella me quiso decir es que prostitución hay en todos los estamentos. También en el arte. También en el arte. Y entonces, pero que eso no invalida el arte. Claro. No invalida. Es decir, hay pintores o escultores o lo que sea que hacen que su trabajo o su actividad se convierta en algo parecido a la prostitución, ¿verdad? Claro, cualquier cosa. Pero eso no invalida el arte, como tampoco la prostitución sexual invalida al sexo. Exactamente. Sí. Una buena comparación. Una buena metáfora, sí, la verdad que sí. Y lo que vos dijiste en un momento también, no hay inspiración, hay transpiración, sí, decía ella. Es lo que estuvimos comentando también. Luego dice, esto es muy interesante también, las palabras habladas o escritas no me salen con facilidad, especialmente cuando tengo que decir algo sobre mí mismo o sobre mi trabajo. Si alguien quiere descubrir algo en mí, puede contemplar atentamente mis pinturas y tratar de descubrir a través de ellas lo que soy y lo que quiero. Gustav Klimt. Uno de mis artistas preferidos. Y vos sabés que es muy cierto eso, porque a veces cuesta explicar. Porque no es que vos estás, bueno, esto voy a hacer así, esto tal cosa, voy a pensar, ya tengo todo escrito, todo, tipo poesía, como decía Olga también. Siempre le tengo a Olga presente, ¿verdad? Como decía Olga, no hace falta que vos estés explicando uno a uno acá, esto tal cosa, esto o por aquello, porque entonces si vas a explicar, si vas a hablar tanto de una obra visual, ajá, entonces ¿para qué va a ser visual? Decía, escribí, sí, toma un libro y hace poesía, hace cuentos, pero no hace falta hacer un cuento de una obra visual. Para eso está plasmado visualmente, para que vos puedas leer y puedas contemplar y encontrar lo que tiene que hablar encontrar por sí misma. Claro, tiene que hablar por sí misma, ¿verdad? Sí. Por eso me gustó también esta frase. Bueno. Sí, Claude Monet también decía que la indiferencia del público afecta profundamente al artista. Afecta profundamente al artista. Yo creo que sí. Yo anoté esta frase porque yo creo que en nuestro país hay mucha indiferencia del público en relación al arte. Hay muchísima indiferencia, ¿verdad? Vos sos galerista y sabés. Sí. Y yo soy artista y lo siento. Y es si nos ponemos a analizar y si hacemos una encuesta con los artistas y preguntamos, toditos van a coincidir con lo mismo, ¿verdad? Sí. Hay mucha indiferencia del público en nuestro país. No solo del público, también del estamento político, bueno, llamémosle todos los público, poderes. Llamémosle público en general, ya sea estamentos políticos o lo que sea, ¿verdad? Vamos a llamarle público en general, público. ¿Verdad? Sí, que sí. No hay eso significa, duele porque nuestro trabajo es como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Y así como se valora el trabajo de una empleada doméstica que dice, no, pero el trabajo, ellas hacen esto, ellas hacen tal cosa. Nuestro trabajo también es así y tiene que ser valorado de la misma manera. Refiriéndonos a eso, me parece que tiene razón que la indiferencia del público me afecta profundamente. Es así. Sí, así es. Dice Edgar Degas, dice, pintar es fácil cuando no sabes cómo, pero muy difícil cuando sí lo sabes. Claro, porque vos le decías a los niños, vos les das a los niños pinceles, pinturas y le dejás que jueguen. Entonces es un juego para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo.
Claro. Ellos lo hacen, Sí. pero cuando vos estudiaste, aprendiste, sabes, conoces, llega un momento que te quedás, ¿qué hago? ¿Cómo Paralizado. hago? ¿Hacia dónde me voy? ¿Verdad? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí también. Y hay una última frase, con eso vamos a despedirnos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y dice, el arte es sobre todo un estado del alma. Marc Chagall. Marc Chagall también, otro espectacular Y es artista. cierto, es un estado del alma. Uno plasma en el soporte, no importa cuál sea, su estado, el estado del alma. ¿Cómo se encuentra en ese Y momento? sí, el estado del alma. Y es lo que se ve, y es lo que se lee. Sí. Bueno, Bueno, Jorge Enciso, también te saludamos. Gracias por los saludos. Dice saludos Cristina y Pablo. Espero que no nos abandones tanto, Jorge. Venite de vez en cuando. Bueno, lo que vos estabas diciendo, quiero acotar una cosita nada más, ¿verdad? Dice, la indiferencia del público me afecta profundamente, dice Claude de Monet, ¿verdad? Y la galería no es un lugar donde la gente saca números para entrar. precisamente no. Ahora, por ejemplo, más en la pandemia, Sí. porque se hicieron muestras virtuales y nada, nadie se anotó, nadie vino a ver, eran así, no sé, de una persona o dos personas, ¿verdad? Es decir, ya antes, luego costaba, como yo le estaba comentando a él, ya antes de la pandemia costaba que la gente venga a la galería. Ujú. Y ahora mucho menos. Ahora Sí. entonces las exposiciones virtuales no funcionan porque Sí. no viene la gente Y a bueno, ver. y esta es una manera, este programa, este vivo de Facebook es importantísimo porque entonces así, ya que no vienen, nos vamos a su casa. Claro, Es, es como gritar, estamos, vivimos y el sí, arte existe. es así. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos despedimos porque ya el jueves es Nochebuena. Así Exactamente. que entre Navidad y Año Nuevo estaremos con algún otro tema interesante y que espero les guste a todos. Les deseamos una feliz Navidad, una hermosa Nochebuena y también trabajo, salud. Cuídense, por favor. La cosa no está sencilla, está bastante brava. Feliz Navidad para todos, que pasen súper bien. Traten de no juntarse tanta gente porque está horrible la situación. Pero para todos, feliz Navidad, que lo disfruten. Chao, chao. Chao, chao.